¿Cómo le va, Rico? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, hábleme de Cristina Fernández de Kirchner y lo que dijo hoy con respecto a la banda y al bastón. Es diabólica, alguno ha dicho, ¿no es cierto? Diabólica. El problema es la dirigencia argentina en general. Ella forma parte de la dirigencia política. Hoy la dirigencia política argentina ofende a la inteligencia de los argentinos y muchos también a la moral y a las buenas costumbres. Nosotros los veteranos de guerra decimos que para nosotros la patria es un desafío. Para estos señores la patria es un gran negocio. Este es el grave problema. Aparte, viven ideologizados y la ideología, como todas las ideologías, es un mesianismo. Ellos tienen una idea de cómo debe ser un Estado, cómo es la justicia social, etcétera, etcétera, y quieren meter al pueblo argentino en ese corsé. Como lo hizo Hitler, como lo hizo Lenin o como lo hizo Stalin, ¿no es cierto? Y crean un mundo ficticio. Por ejemplo, el Estado genera riqueza. El Estado no genera riqueza. El Estado consume la riqueza. Genera la riqueza de ellos. Bueno, la riqueza de Cristina, la riqueza de ellos es de la plata del Estado. Es un negocio, claro. ¿no es cierto? Es un gran negocio. Por eso están atados a todas las cajas. No importa si están con Fernández o están con Cristina, pero están al lado de las cajas. Y es así. Y no se deciden. Ezequiel Martínez Estrada escribió un par de libros, La radiografía de la Pampa y La cabeza de Goliat. Para entender a la Argentina hay que leer la radiografía de la Pampa. La Pampa como es chata. Bueno, los argentinos somos chatos como la Pampa. Pero la cabeza de Goliat es interesante, porque es la cabeza de un gigante en un cuerpo raquítico. Esa cabeza de gigante le consume toda la sangre a ese cuerpo que no puede crecer. Bueno, ese es el Estado argentino. Hay que cortarle la cabeza a Goliat, pero nadie se anima a cortarle la cabeza a Goliat. ¿Por qué? Porque pierden las elecciones. El tema es así. ¿Quién es Goliat? Aquel que solucione los problemas de la Argentina va en misión de sacrificio por las cosas que hay que hacer en la Argentina. Es misión de sacrificio. Tiene que tener un gran poder, tiene que ser un líder. No es el caso de Fernández. Aldo, ¿a quién hay que cortarle la cabeza en Argentina? Y al Estado hay que cortarle la cabeza. Hay que achicar el gasto político, hay que terminar con los negocios, hay que nutrir al cuerpo que trabaja, que produce, que genera riqueza, que además está debilitado por falta de educación, por falta de empleo, no son propietarios. El argentino es un esclavo y el hombre es libre cuando tiene educación, cuando tiene empleo bien remunerado, cuando es propietario. Este es el problema. Y en la Argentina eso cada vez ocurre en menor medida. Este es un grave problema. Y Fernández no puede ser el líder ese. San Martín decía, aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. Lo que pasa es que no las tiene. ¿Cuáles son las convicciones de Alberto Fernández? Bueno, tenía convicciones, por lo menos antes de ser presidente. Igual usted habló hablaba, de San Martín, ¿no? Pero no fue capaz de defender ni siquiera eso. Nada. Podemos hablar de las convicciones que teóricamente tenía Fernández. ¿Cuáles eran? Y, por ejemplo, el caso de la AMIA, ¿no es cierto? Del tema del pacto con Irán, tenía convicciones, o por lo menos Era el mejor crítico de Cristina Fernández de Kirchner. Era el mejor crítico de Cristina, pero no ha defendido nada. Y si no defiende las convicciones no puede mandar. Y el ejercicio del mando es propio del presidente. El mando es el arte profesional del oficial. Consiste en llevar a los hombres, bueno, ahora también a las soldadas, llevar a los hombres a cumplir los objetivos sin emplear métodos coercitivos. Ese es el arte de mandar. Es la esencia del político, porque tiene que convencer a un pueblo que lo vote en un cuarto oscuro sin ningún tipo de control, porque el hombre es absolutamente libre en el cuarto oscuro y tiene que votar por convicciones. Pero para eso hay que tener convicciones, hay que dar confianza y hay que convencer.
Y no es lo que pasa lamentablemente en la Argentina de hoy. Campolongo. Sí, yo lo estaba escuchando y verdaderamente tengo la convicción de que el liderazgo que usted está describiendo no lo veo a ningún político de ninguno de los lados de la grieta y demás con esas aptitudes. Entonces, o se busca otro método, no sé, más consensual, porque no va a aparecer mágicamente, ni se va a dar en estas circunstancias. Y además, como usted decía, y aparece también en la nota, cuando Cámpora le ofrece el bastón de mando a Perón en el 73, el general Perón le dijo: no me hace falta eso para conducir. Bueno, hoy Cristina también dijo que eso, No, ni pero la son- banda ni el bastón Bueno, es porque poder. lo copia Perón, Y tiene no, razón, lo el poder imita. va por otro lado. Claro. El poder pasa por otro lado. El poder está en las convicciones, está en el ejemplo, que tampoco son ejemplos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en las convicciones. Y en la confianza que con esas convicciones se pueda lograr con el ciudadano. ¿Y hoy ve a alguien Y no usted? no las hay. ¿Tiene a alguien que podría entusiasmarlo? Yo ¿Usted? hoy, no, yo no veo a nadie. No veo a nadie. No Nadie hago, ve- no hago nadie ve- política de partido yo. Casi No, nadie no, está ve bien, a nadie. pero, momento. No es, no usted es- es un no es- hombre no es público. muy desesperanzador que casi ningún argentino esté viendo Bueno. a un líder. No hay liderazgos en la Argentina. ¿Por qué? Y porque se ha disuelto todo en la Argentina, ¿no es cierto? La educación, el empleo, la honradez. Recién hablaban del Inca, y ahí está, es el caso típico. No sé cómo será Puenzo, pero que es un tremendo desorte y un gasto innecesario, lo es. Es como cualquier otro elemento de la caja que hoy atesora la Cámpora, ¿no es cierto? Aerolíneas Argentinas, 600 millones de dólares El anuales. Ministerio de la Mujer Bueno, está hay un lleno de pero ministerios que no y ministerios funcionan, que ese no es el funcionan. problema. Funcionarios que no funcionan, ministerios que no Y están funcionan. llenos de ñoquis, porque es un gran sistema de empleo. ¿Cómo se hace para limpiar todo Y esto? bueno, pero tiene ¿Por que- dónde empezamos? ¿La grieta es moral, Rico, en la Argentina? ¿La grieta es moral, finalmente? ¿Es un tema de valores, de convicciones, La de grieta, moral? ¿Qué es la grieta? Es moral, es intelectual, es política, abarca todo, ¿no es cierto? Es económica, hay una tremenda grieta económica en el pueblo argentino. ¿Qué está bien en la Argentina hoy? ¿Qué está bien en la Argentina de hoy? ¿Algo que esté bien? No, yo no veo muy poco, no veo nada bien, todo es crisis, ¿no es cierto? Pareciera ser que el Poder Judicial está reaccionando de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Alguien está Porque además reaccionando? el tema es que hay que hacer funcionar a la República. La República es independencia de poderes. Y, Bueno, pero a y eso es lo Cristina que no le gusta garantiza la eso. democracia. Acá hablan de democracia, pero la democracia es la consecuencia de una república que funcione. Pero para que funcione una república, además de las leyes, hace falta repúblicos. Y acá en la Argentina no veo muchos repúblicos, por lo menos ninguno veo. Los que están en el gobierno, ninguno, por supuesto. El panorama que usted pinte, que ya conocemos todos, es muy desolador. ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a este pibe que yo tuiteaba hoy, que va con un carro en el medio de Palermo levantando cartones y metiendo medio cuerpo dentro de la basura? No es la primera vez que lo veo todo el tiempo, pero en esta situación hoy, después de haberla escuchado a la vicepresidenta y veo esta imagen y le saco una foto, Bueno, ¿y qué les queda a los... ¿qué le queda a esta gente? A los niños y a los bebés que los llevan a los acampes. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Por dónde empezamos? Sin educación. Sin la panza llena. No, sin educación, sin trabajo, sin salario digno, sin propiedad. El hombre no es libre. Hace mucho hincapié en la propiedad. Por supuesto. ¿Lo Por puede supuesto. ampliar, por favor? No, Porque la gente no tiene casa, otra mitad la usurpa, terrenos que no le Es un corresponden. problema gravísimo, pero la propiedad forma parte de la libertad del hombre, de la familia. Este es el tema. ¿No dice la presidenta que es capitalista? Bueno, eso es capitalismo. Están en regulación. Perdón, no quiero perder el clima y lo que está diciendo Aldo. ¿Ellos los odian a los pobres? ¿Qué les pasa a ellos que se Ellos llenan la boca hablando de usan pobres? a los pobres. Los usan. Este pseudo progresismo Pseudo.
odia, lo está usando a los pobres. ¿Pero por qué los pobres no se dan cuenta, bueno, Aldo? pero porque necesitan brutos y pobres para comprarles el voto. Este es así el tema. Votan por un plan, lamentablemente, y no tienen alternativa, porque además esa gente no ve otra cosa. Estos que necesitan un plan no ven otra cosa. Yo vivo en el conurbano, soy de San Miguel. Hay familias que hace 4 generaciones que no han visto a alguien trabajar en su casa. Tremendo, tremendo. No trabaja. Ni el padre ni el abuelo. Mire, ¿Y para qué van La a trabajar? Toma, en La Plata, vecinos convocaron a una rebelión fiscal en repudio al fallo que avala la usurpación. Si uno usurpa de día, entonces no es usurpación. Georges Sorel, un autor marxista francés, El mito y la violencia, dice que el instrumento de la clase obrera, del proletariado, para tomar el poder es la huelga revolucionaria. ¿Cuál es el instrumento de la clase media para tomar el poder? La huelga revolucionaria. No lo dice él, lo digo yo. ¿Y qué nos La falta? huelga, la rebelión fiscal, perdón. La rebelión fiscal. ¿Nos faltan huevos para eso? Porque estamos hartos de pagar impuestos para que se la lleven y para después nos humillen públicamente. Yo creo que el argentino La está... cámpora nos da lecciones de moral, Aldo Rico. La cámpora nos da... Nunca levantaron un ladrillo, nunca pusieron cemento, nunca una pala y un pico, No y nos saben. enseñan a nosotros, no saben qué es laburar y nos vienen a dar clases de moral. Ahí los vemos. No saben lo que es servicio. No saben lo que es servicio. No sirven. Este es el problema. Está bueno, no sirven. No saben lo que es servicio, ese es el problema. Sirven porque y no nunca lo han sirven. hecho, se han aprovechado siempre del Estado. Y se siguen aprovechando. ¿No es cierto? Se siguen aprovechando, manejan todas las cajas. Y bueno... Esta es la Argentina. Tenemos uno de los reservorios más grandes de petróleo y gas. Tenemos gas y petróleo para consumir en Argentina durante 300 o 400 años. Y no tenemos gasoil y estamos con problemas por el gas. Argentina. Esta es la Argentina. Este es el grave problema. Se están llevando el litio. Ahora hablan los chilenos hablan del Guamapu, ¿Y la Patagonia? ¿no es cierto? ¿Y la Patagonia? Y ojo que a mí me impresionó bien el Boric, el presidente chileno. Bien. Me parece un tipo centrado. Pero el problema va a ser cuando saquen la Constitución. La Constitución que están por sacar disuelve el Estado chileno así como lo conocemos hoy. Y veremos qué puede pasar en Chile si Boric puede manejar la situación. Las cosas que dice, porque hay que integrar a los países de América. Nosotros teníamos uno de los pocos instrumentos que dejó Carlos Menem. Era un instrumento imperfecto, el Mercosur, una unión aduanera imperfecta. Y la estamos rompiendo. Estamos rompiendo Cuando hay que todo. transformarla en una asociación importante como es la Comunidad Europea. Porque además nosotros, los argentinos, que hacemos desastre con el presupuesto, necesitamos una Bruselas que nos controle los presupuestos, como le controlan a los italianos, a los españoles y a todos en Europa. Este es otro problema, y no es un problema de soberanía. Porque soberanía es tener un país que funcione, una patria que funcione, un pueblo que trabaje, que produzca, que sea educado, que sea ejemplo. Eso es soberanía, ¿no es cierto? Y además... ¿Dónde queda eso? Porque acá no hay. Y acá en estos momentos eso no existe, ¿no es cierto? No. Pero ocurre en todas partes. Ahí los tenemos a los rusos masacrando Ucrania. Europa ha perdido el corazón. El mundo ha perdido el corazón en general. El Occidente, la pandemia lo está dejando muy claro. El Occidente, que es la cuna de la libertad, la cuna de los derechos civiles, la cuna de los derechos sociales, ha perdido el corazón, ha dejado a Ucrania sola. Por amenazas, Putin amenaza, voy a tirar la bomba atómica. El presidente estuvo unas semanas antes de la invasión diciendo que le iba a abrir las puertas a Latinoamérica. En no tener... Pero la verdadera política es la política internacional. La verdadera política de un país es una política internacional. Este fue un error como creer que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina en recuperar Malvinas.
Rico, esto fue 5 minutos antes de la invasión. Sí. Menos timing, imposible, ¿no? Pero Putin sigue amenazando, se amenaza toda la ¿Cómo semana. termina eso? En 2 o ¿Cómo 3 termina? meses. ¿Cómo termina Rusia-Ucrania que no termina más? En 2 o 3 meses reconstituye el muro de Berlín, como sigue, porque amenaza y se va. No, es notable lo que ha pasado. En principio hay que ver. Es una guerra civil. Es una guerra civil. Una guerra civil. Son la misma naturaleza, digamos, los rusos y los ucranianos. Ucrania ha formado parte de Rusia durante generaciones. No sé si desde que Pedro el Grande conformó lo que es la Gran Rusia, ¿no es cierto? Es una guerra asimétrica. Son incomparables el poder de combate de uno y otro. Sin embargo, es notable lo que han hecho los ucranianos. Ojalá los argentinos tuviésemos la voluntad de defender nuestra libertad como la defienden los ucranianos. Es una guerra híbrida. Se usan sistemas de armas distintos. Ahora parece ser que los rusos están usando armas químicas. Usaron bombas hiperbáricas. Usaron misiles ultrasónicos. Y es una guerra limitada. Es una propuesta en fuerza de Rusia. Lo que pasa es que se le fue de la mano. Pero el tema es Europa ahí. Ahora, la NATO le Perdón, cumplía perdón, un segundo, Carlos, porque me quiero meter en esto. Habló de guerra civil. La NATO está Estados Unidos y Biden no es un líder, ¿no es cierto? ¿Qué es Biden? El presidente. No, pero ¿qué es? Explíquemelo a Biden. No tiene... Para mí es un muñeco, pero ¿qué es Biden? No sé si es un muñeco, pero no tiene el liderazgo para hacerse cargo de todo eso. Hoy los europeos están hablando de conformar el ejército europeo, que integre la NATO, pero tener un ejército europeo. ¿No es cierto? Rico, usted está hablando de la guerra civil. ¿Nosotros podemos estar cerca de una guerra civil? Porque estamos argentinos contra argentinos, pobres contra pobres. Es una locura. Y ellos que van incitando, ¿no? ¿Cómo les molestan los piquetes? ¿Cómo le molesta a la gente en la calle? Y ya hay violencia en la Argentina. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia. Se pelea todo el mundo, desde el Colón, los peluqueros, en la UBA, en los piquetes, en el Inca, ¿no? Uno se levanta a la mañana y pone para ver la temperatura y ya hay gente que se está peleando. Bueno, y son pobres contra pobres. ¿A dónde Exactamente. conduce esto? No, conduce a una crisis, pero el problema grave es la corrupción de la dirigencia política, ¿no es cierto? Ya es un poco tarde, La corrupción es como una nube, como una niebla. Baja y se mete por todos lados. Cuando la cabeza está corrupta, todo el cuerpo está corrupto. Es como un ¿Cómo cáncer. es posible que estemos con este problema de narcotráfico? ¿Qué complicidad de la dirigencia política? ¿Cómo es posible que tengamos problemas con los... Y de la justicia también, ¿no? Bueno, por Sí. supuesto, lo primero que corrompe la política cuando se corrompe es la justicia, porque necesita impunidad. Ahora pareciera ser que la justicia o los sistemas judiciales, los jueces, digamos, están reaccionando. ¿Es cierto? No han podido modificar el Consejo de la Magistratura. ¿Es cierto? Pero bueno, no están logrando la impunidad que quería Cristina de Kirchner. Está difícil la ¿Es cierto? impunidad ahora, ¿no? Y ojalá que siga así, o que siga cada vez más difícil la impunidad. ¿Es cierto? Sería lo más justo, ¿no? ¿Eh? Sería lo más justo. Como ha ocurrido en Paraná, en Entre Ríos, con el ex gobernador Uribarri. Bueno, ahí está El embajador caso. en Israel. Pero la acusan a la fiscal, que fue el que hizo todo, de tener contactos que el marido tenía contactos con algunos de los que están metidos en el tema de la corrupción. Siempre buscan un escape. ¿En qué momento empezó la corrupción así descomunal en la Argentina, Rico? ¿En qué momento empezó para no poder frenarla? Porque hoy es una locura. Y yo no podría, No sé, podría precisar eso, ¿no es cierto? Pero hace muchos años que existe corrupción en la Argentina. La corrupción política, es evidente. Si no, no puede ocurrir las cosas que están ocurriendo. Que se liberan a los presos, que no haya justicia, o que se demore tanto, que no haya seguridad.
El ¿Ese es el narcotráfico plan? es un caso típico. ¿Es un plan ese? ¿Finalmente es un plan ese? No sé si es un plan, pero evidentemente alguien está operando todo esto. Es lo que volvemos a decir. Nosotros decimos, la patria es un desafío, pero para la cámpora y el kirchnerismo, la patria es un negocio. Y es lo que están buscan los negocios. No sé si el blanqueo no es para los negocios de ellos que están proponiendo ahora, ¿es cierto? Porque si hay alguien que ha fugado dinero en la Argentina, son los Kirchner. El otro día pasaban por televisión el mensaje de Néstor Kirchner cuando transfirió los 600 millones de dólares al extranjero, diciéndole al pueblo de Santa Cruz que tenía el dinero en el extranjero. Y un día abrieron una caja y se encontraron con 5 millones de dólares, que es de la hija de la presidenta. Los primeros que han fugado dinero y siguen fugando, y más los departamentos El primo, el chofer, el piletero, el jardinero. Que es una cosa impresionante. Bueno, Lázaro Báez. ¿Por qué el pueblo argentino aguanta tanto? habría que Aldo? decir a los mapuches que se hagan cargo de los terrenos de Lázaro Báez. ¿Por qué aguantamos tanto? Hablábamos antes de la Porque rebelión fiscal. somos un pueblo manso. Manso. Pero mire que nos están metiendo el dedo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué bueno, más? algún ¿Qué más? día- Porque ya duele. algún Ya día- duele, ya es un montón. Algún día reaccionaremos. ¿Cuándo? ¿Qué nos tiene que pasar? Y no sé qué nos tiene que pasar. Pues ya nos está pasando de todo. Ya nos está pasando de todo, pero bueno. este ¿Es el golpista tema. Cristina haciendo lo que hizo hoy? Y yo creo que Cristina hoy demostró claramente que quiere que Fernández se renuncie, ¿no es cierto?, para hacerse cargo ella. A mi juicio. ¿Ella cree que si lo corre Fernández, ella puede que la gente podría soportarlo? Y ella cree que tiene poder, tiene una minoría que le resulta absolutamente eficaz a ella, es leal a ella. Pero ¿qué porcentaje? Pero si toma el gobierno puede hacer otras cosas. ¿Y qué pasa con la gente si Cristina toma el gobierno? La gente sale a la calle. Y no sé, eso es arte adivinatoria. Es, no sé, intuición, sentido común. Estamos hartos. Pero Aldo, el sentido común es el menos común de los sentidos, ese es el problema. en Argentina sobre todo. En la Argentina sobre todo. ¿Por qué perdimos el sentido común? ¿Por qué ya nada nos irrita tanto? ¿Por qué todo se ha naturalizado tanto en este país? Y el argentino creo que está cansado un poco de todo de su dirigencia política y de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y además nos han cambiado la historia. Es otro problema grave. El relato ha cambiado la historia. Hoy Roca es un genocida. La Argentina de hoy lo que dejó Roca. Gracias a Roca podemos avanzar hasta si Hablamos con podemos, Pichetto, hasta la Antártida. Para cómo Roca, cuando hizo la campaña al desierto, no era el presidente era Avellaneda. La ley 1420 la hizo la primera presidencia de Roca. Entonces, los argentinos no conocemos la historia. Yo creo que hay muy pocos argentinos, hablando del tema de los aborígenes, que hayan leído, por ejemplo, Una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla. No, los argentinos hemos perdido la conciencia. No se estudia más la historia argentina. Ese es el tema y un problema. ¿Será por eso un que problema siempre grave. nos equivocamos y repetimos y nos equivocamos tanto? Y bueno, mientras Siempre estamos como parados en el mismo lugar. Mientras Baradel Hoy estaba Baradel en la primera fila. Claro, mientras Baradel representa a los docentes, somos de otra época. Es el colmo. Yo nací en el 43, ¿es cierto? Tenía 7 años cuando lo vi a Racing salir, inaugurando la cancha de Racing. Era otro. Qué bien que está, ¿eh? No parece la edad que tiene. Está muy bien. Sí. Pero me acuerdo de mi colegio, de mis maestros. En la escuela número 15, Colegio Escolar Noveno, Territorio Nacional del Neuquén se llamaba todavía. ¿Y qué recuerda de ese lugar? Recuerdo todo. De Cabrera y bueno, ahí me olvidé la calle. Bueno, no importa. ¿Pero qué recuerda de esa época?
Al colegio íbamos todos, todo el barrio. No había escuela privada. Ahí estábamos, el hijo del comerciante, el hijo del almacenero, el hijo del empleado público, el hijo del doctor. Estábamos todos. Teníamos maestras que eran típicas representantes de la clase media. Nos exigían a todos lo mismo, nos daban a todos los mismos coscorrones, nos hacían cantar las marchas patrióticas, izábamos la bandera, andábamos con nuestro guardapolvo, y si yo le decía a mi mamá, te llama la maestra, ya me daba el primer coscorrón, ¿qué le hiciste a la maestra? Y salíamos a la calle, después me fui al Hipólito Vieites, al comercial. Pero uno agarraba el tranvía, agarraba el colectivo, agarraba su bolsito y se iba a jugar a la pelota, a la agronomía, a Jonte y Orán, atrás a la algodonera argentina. Uno ponía su bolsito y el que llegaba venía y jugaba. Había ventilación social. Pero le digo algo, yo nací en el 71, tengo 51 años, y eso que usted cuenta, yo lo vivía en mi barrio, en mi colegio, iba con mis primos a la plaza, a nadie se le ocurría que nos iban a matar por una zapatilla. Hoy vivimos en yetos. Los pobres en su yeto y los que tienen más, no me quiero decir yo porque yo me llamo rico, ¿no es cierto? Como decía mi padre, nací rico y moriré rico. Pero, y los ricos o los de la clase media más o menos viven en otro yeto. Nuestros hijos juegan al fútbol en jaula. La van gente a colegios vive privados. en jaulas. Y bueno, y los otros viven en un pesebre para casi. Y bueno, esta es la Argentina de hoy, con estas tremendas desigualdades. El que ha vivido otros tiempos, ¿no es cierto? Lo sabe. Yo acabo de cumplir 79 años. He vivido otros tiempos. Ir a la cancha era una fiesta. Ir a la cancha era una fiesta. Hoy las barras bravas no te dejan pasar. Ese es un problema. No hay público visitante. Todos con traje, Aldo, sombrero en la cancha. en el mundo no íbamos pasa. a ver la cuarta. ¿No es cierto? Como la gran pensión del campeonato, que a lo mejor Campolongo. la Campolongo se acuerda de la canción, ¿no? Qué Con lindos las pinchas tiempos. domingueras y pensar en Alborzal, va a la cancha, a la carrera, que la cuarta va a empezar. Pero por lo menos veíamos la segunda, la tercera, la reserva, la tercera y el partido. La gente se vestía distinto. Yo pensaba, En la viendo a cancha este estaban muchacho... con saco y sombrero. Claro, yo pensaba, mientras veía a este muchacho juntando los cartones, empecé a observar cómo está vestida la gente en general. Yo no sé si es el efecto de la pandemia, que nos dejó medio hechos pelota a todos. Ya la gente no puede comprarse un jean en 18 cuotas, tiene que darle de comer al hijo. No se pueden comprar un huevo de Pascuas para Pascuas. O sea, es una Argentina absolutamente decadente en todos los órdenes, Aldo. Sí, hay una gran decadencia porque... Moral, espiritual. Y la espiritualidad, y Dios, que a nadie le importa Dios. La Hemos justicia perdido divina. la cultura. Éramos un pueblo culto, hemos dejado de ser un pueblo culto, aunque tenemos todavía, de cierto, sectores de gran cultura. La Universidad de Buenos Aires sigue siendo una de las mejores universidades. Igual se estaban matando a trompadas, ¿no? Bueno, esa es la filosofía. Sí, bueno, no importa, pero quiero decir, esto pasa, en la UBA pasa esto. Sí. Y bueno, pero si la dirigencia política se golpea, se insulta y se cosas. No hay ejemplo. Hábleme de Dios, hábleme de Dios. Hablo de Dios. Porque a esto le falta a Dios, a esto le falta a Dios. Yo llevo mi cruz. A ver, muéstrela. Cuando tengo mi cruz colocada, Sí. soy invulnerable, porque tengo fe. Y así lo he hecho. Llevo 2 guerras ya. 2 guerras. La guerra contra la subversión de los 70 y la guerra de Malvinas. Tengo 2 impactos de bala. Peleando con delincuentes, acá. 2 impactos de bala en Moreno. Me emboscaron con mi señora y mi hijo. 2 impactos de bala. Uno que me rozó la cabeza, tengo el surco acá. Y el otro que me llevó. Y en combate no tuve Hábleme, nada. Acá a ver. tengo 3 enfrentamientos contra delincuentes. He puesto delincuentes presos, hemos ido a declarar al juicio y los han puesto presos. Aldo, usted sabe que no siento a mucha gente acá que me pueda hablar de Dios. Usted me acaba de mostrar
la cruz que tiene, estamos en Semana Santa. Tengo fe. Tiene fe, yo tengo mucha fe, hay mucha gente que tiene fe, sin embargo es una Argentina de aborto, es una Argentina violenta, es una Argentina sin educación, es una Argentina de Elegante y no de Jairo o de Piazzolla, es una decadencia. Una de mis hijas que vino acá conmigo, si te pregunta Hola, mi amor. por Elegante, ¿sabés qué? ¿Que no tiene que decir nada? Bueno, pero tenemos un papa argentino que es jesuita y guardia de guerra, una combinación letal. Una combinación letal. ¿Cómo yo lo conocí al Gordo Álvarez. Se ríe la espina, pero bueno, pero ¿cómo puede ser? Esta no es Argentina. ¿Qué nos pasó, Aldo? Pero hábleme de Dios, por favor. No puedo entrevistar a mucha gente que me hable de Dios. Cada día menos. Hábleme de Dios, de lo que significa Dios. Yo siempre digo Dios primero y atrás voy yo, a una distancia importante, para que me cuide porque creo. Soy creyente. Se me ríen en la cara cuando hablo de Dios. Yo rezo el rosario. Es una antigüedad para la Argentina. Rezo el rosario. Creo en Dios. Me arrodillo frente a Dios en una iglesia. Voy a la iglesia cuando está vacía. ¿Qué nos pasa a los argentinos que ya pareciera que creer en Dios y tener fe es un pecado? Bueno, yo soy un soldado y se dice que en las trincheras no hay ateo en las trincheras, ¿no es cierto? Nosotros, por lo menos los comandos, somos de tener una profunda fe, ¿no es cierto? Y bueno. La fe del soldado es porque tiene en un momento de la vida muy finita, ¿es eso? ¿Esta gente no le tiene miedo a la muerte? ¿No le tiene por eso respeto a Dios? A la muerte no se le tiene miedo, se le puede tener precaución con el enemigo, pero si uno... Usted porque es soldado, hay mucha gente que tiene mucho miedo. Y sí, yo soy un soldado profesional, ¿no es cierto? Bueno, paracaidista al comando. Estuve incorporado en la División Aerotransportado Peruana. La fe es fundamental. Me estoy emocionando, porque me pegaste un golpe bajo. No, al contrario, es que quiero aprovechar esta entrevista para hablar de cosas profundas. Sobre todo los comandos tenemos un entrenamiento que es permanente. Yo soy comando hace más de 50 años, ¿no es cierto? Fui el primer curso de comando grande que se hizo en la Argentina en el año 68, ¿no es cierto? Y combatimos en Malvinas, tenemos varios muertos, muchos muertos, demasiados muertos. Pero a nosotros nos entrenan. Yo fui entrenado para solucionar problemas, pero educado para soportar cualquier cosa. Fui entrenado para combatir, pero fui educado para conducir. Y el arte profesional del que conduce, del militar, es el mando, que es conducir a los hombres a conquistar los objetivos sin emplear métodos coercitivos, porque el hombre tiene que ir convencido al combate. Aldo, tenemos que ir a un corte muy pequeño y continuamos en el próximo bloque. Después también vamos a conversar con La Espina. Yo amo hacer este programa y amo hablar de las cosas políticamente incorrectas, como es hablar de Dios hoy en la Argentina. Ya venimos con Aldo Rico, no te vayas. Aldo, hay muchos mensajes. Parece que hablar de Dios y de la patria en esta Argentina rota le hace bien a mucha gente que nos está mirando. Háblame de Malvinas. No, yo había empezado a decir que somos soldados profesionales, que estamos endurecidos para esas cosas. Y además, los comandos, los paracaidistas, trabajamos intensamente durante mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo. Y para nosotros la guerra fue una alegría. Y fuimos al combate con alegría. Uno va al combate animándose, no va llorando, va pensando en Dios y va cantando, va alegre.
Y en el medio del combate se mantiene la alegría, hasta las bromas y los chistes. Pero cuando termina el combate, cualquiera sea el resultado y cualquiera sea el enemigo, porque a los ingleses les pasaba lo mismo. Y nosotros tuvimos suerte de combatir con el inglés. Es un buen soldado, es un soldado que prestigia y es un soldado que cumple las convenciones de la guerra. Pero cuando uno termina el combate, ahí se acabó la alegría, porque hay que contar a los muertos. Y para aquel que ha conducido, los muertos, los soldados, son como un hermano o como un hijo, porque lo ha vivido durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y tarda mucho en caer la ficha, pero la ficha cae. Nosotros ahora, el 13 de... ¿Se queda el próximo bloque? ¿Se queda un bloque más? Bueno. Por favor, hacemos un corte. Quiero decirles algo. Viva Dios y viva la patria. Viva Dios y viva la patria. Ya venimos, no te vayas. Prepárenme el himno, chicos, por favor, José. Llegó la evolución del agro. Mercadoagrario.com es la plataforma de insumos que tu campo necesita. Comunicate ya por WhatsApp al 261-569-002 y encontrá todo para la agroindustria en mercadoagrario.com. Mira. Somos la evolución del agro. Semillas, fertilizantes, maquinarias y herramientas. Envíos a todo el país. Comunicate por WhatsApp al 2615-690002. Mercadoagrario.com. Gracias a todos por los mensajes en las redes sociales. Gracias por tu emoción. Para un hombre como vos debe ser duro mostrar sus emociones. ¿Qué es la patria, Aldo Rico? ¿Qué es la patria? Y la patria es todo. Después de Dios, la patria. Pero la patria es la historia de la patria, además. Y ahí es donde estamos fallando. Así como a la juventud argentina les escamotean la escuela, la cultura, la educación, también les escamotean la historia de la patria, que es espectacular. Y a veces se la cambian, porque se la cambian con mensajes políticos. Pero hay que estudiar la historia de la patria, saber de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados, de dónde venimos. Nosotros venimos de culturas importantísimas, ¿no es cierto? Yo soy hijo de españoles. Yo también. Hay otros que sí, y me siento muy español. Dando una charla en Zaragoza, en el año 80, yo había ido a visitar la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Jaca, en el Camp d'Anjou, sobre los Pirineos, porque instruíamos, nosotros en los cursos de comando hemos instruido de todo, españoles, estadounidenses, sudafricanos. Al curso de comando venían de todas partes del mundo. Me quedan 30 segundos. Poneme el himno, José. ¿Qué sentís? Porque esta gente no siente el himno, no siente la bandera, no siente nada. No la saben cantar. Yo me emociono cuando canto el himno. Me gustan las marchas, todas las marchas patrióticas. Y además, mi señora no me deja, pero me gusta cantar además. Tango y canciones. Aldo, gracias por haber venido. Un placer. Viva la patria. Viva la patria, sí. ¿Lo gritamos? Sí. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Chao, hasta mañana. Gracias.